Hechos capítulo 1, versículo 6. Dice, Hechos 1, 6. Así pues, los que se habían reunido le preguntaban diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las épocas que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria y hasta los últimos de la tierra. Amén. Bien, la enseñanza que el Señor me dio fue conociendo los tiempos por el Espíritu. En el versículo 7, les leo rápidamente: no os toca a vosotros saber los tiempos o las épocas que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder por el Espíritu. Es a través del Espíritu Santo que nosotros podemos saber la pregunta que le hicieron ellos al Señor Jesús: ¿restaurarás ahora el reino de los cielos, el reino de Dios? Porque los judíos siempre estaban esperando esto, pero digamos, los judíos, para preguntarle al Señor Jesús, no les iba a contestar así, digamos, uno no sabía Jesús cuándo vendría, ¿verdad? Pero una forma de poder acercarse a preguntar y tener como la confianza, o más bien poder responderles, que tienen que ser amigos. Y es lo que ocurrió con el Señor Jesucristo, que los discípulos no eran cualquier discípulos, no eran como los judíos, eran diferentes. Por eso el Señor les dice a ellos, en otros tiempos le preguntaron sobre las parábolas, ¿por qué no les explicas a ellos y por qué a nosotros sí? Pero le termina diciendo que a ellos sí les iba a dar respuesta. Ahora, esta pregunta que hace los discípulos, esta pregunta que le hacen, es lo que uno puede decir, podríamos decir que el hombre siempre va a preguntar algo de Dios. El hombre siempre va a querer saber cómo uno puede cómo puede entender la palabra. La única forma de que yo pueda aprender, entender, tener revelación, es a través de preguntarle al Señor. Porque el mismo Señor dice: clama y yo te responderé. La parte de uno entender la Biblia, para usted poder aprender algo de la Biblia, si usted no le pregunta a Dios, usted no va a entender. Si uno lee la Biblia sin pedirle al Espíritu Santo que le dé claridad de lo que dice la palabra, solamente se va a quedar en leer como un libro. Cuando uno lee la Biblia sin orar, sin pedirle al Señor: muéstreme qué quiere decir, solamente va a entender una historia de la Biblia. O sea, tal vez pueda entender algo, pero para tener una claridad o para tener más claridad de lo que ha aprendido, es diciéndole: Señor, ayúdame, Señor, e enséñame para poder aprender. Si no hacemos esto, no va a haber respuesta. Mientras usted no le dé oportunidad al Espíritu Santo, mientras usted se quede en su punto de vista, o en su estudio, en su teología, o en lo que le han enseñado, si usted mira la Biblia mirando su punto, no va a haber más allá. Pero si uno lo que ha aprendido le dice: Señor, yo creo que hay más, uno va a ver más. Y lo que va a ver no va a ser diferente, va a ser lo mismo que está escrito. Bien, les digo esto porque conocer los tiempos de la venida del Señor Jesucristo, la Biblia es la que lo explica. Si uno se pone a estudiar lo de Israel, las profecías de Daniel,
uno puede mirar que de alguna forma se están cumpliendo la venida del Mesías y que está cerca la venida del Mesías. Hay personas que están diciendo, ya Jesús viene, y hay iglesias que hasta se llaman Cristo viene. ¿Por qué razón? Porque ellos están declarando lo que dice la misma palabra. En Apocalipsis, los últimos versículos dice, y el Espíritu Santo y la iglesia dicen, ven Señor Jesús. Entonces, este tema de la venida de nuestro Señor Jesucristo es un tema muy importante, es bueno aprenderlo, pero si no le pedimos al Espíritu Santo, no vamos a quedar solamente en información. Le dicen entonces los discípulos, Señor, ¿restaurarás el reino ahora sí? El Señor les dijo, no les toca a ustedes saber los tiempos y las épocas. A ustedes no les toca saber esto. Solo el Padre lo sabe. En su tiempo lo va a mostrar. Ahora, cuando digo esta palabra, que en su tiempo va a mostrar la venida de Jesús, sí se va a mostrar. Pero les voy a decir cómo el Señor va a mostrar su venida. ¿De qué manera lo va a mostrar? Por el Espíritu. Es la única forma. El Señor le va a mostrar a la iglesia cuándo viene. Pero no se asusten, porque el mismo Señor Jesucristo en Mateo 24:36 dijo, solo el Padre lo sabe, ni yo. Hay iglesias que se identifican o su nombre tiene que ver con la venida de Jesús. Se llama adventistas, porque su comienzo, su origen fue hablando de la venida de Jesús, de la venida, que para tal año viene, que para tal año viene, y pasaron y no vino Jesús. Ahora, no quiere decir que yo recibí revelación y que a mí se me mostró, porque eso no es. No me confundan, ni se asusten, ni digan, uy, el pastor ahora se nos volvió loco, ahora es que ya sabe cuándo viene Jesús. No, ya les voy a mostrar cómo es que el Señor va a mostrar. Sí, al final les digo. Así que no se distraigan. Mateo 24, le preguntan, los discípulos le habían hecho, aquí en Hechos 1 le dijo, no les toca saber ustedes. Pero en Mateo 24 también le habían hecho esta pregunta. Mateo 24, versículo 1, les leo rápidamente. Del versículo 1 de Mateo 24 comenzó, dice el pasaje así. Y saliendo Jesús se iba del templo, cuando sus discípulos se acercaron para mostrarle las edificaciones del templo. Tomando entonces la palabra, Él les dijo, ¿veis todas estas cosas? De cierto os digo, de ningún modo quedará aquí piedra sobre piedra que no sea totalmente derribada. Y estando sentado en el monte de los olivos, se le acercaron los discípulos en privado diciendo, dinos, ¿cuándo es esto? ¿Y cuál es la señal de tu venida? Ahí comenzó, digamos, la dificultad, podríamos decir, no para Jesús, pero sí la dificultad para ellos en querer saber cuándo Jesús volvería por segunda vez. Cuando todo el Antiguo Testamento lo que hizo fue hablar de la venida del Mesías, de que nacerá de una mujer virgen, de que dijo a través de Moisés, le dijo el Señor el profeta, de sus hermanos vendrá un profeta, un hermano de ustedes hablará, Deuteronomio 18. Entonces vemos que en el Antiguo Testamento se habló del Mesías. Isaías 53, el sacrificio del Mesías, de que era un cordero, que moriría, que sería humillado. Todo eso fue anuncio de la venida de ese Mesías, o del Mesías, no de ese Mesías, sino del Mesías. Y en Lucas comienza, le habla a la Virgen y le dice que vendrá, de que el Espíritu Santo vendrá sobre ella, y ella dijo, hágase en mí según tu palabra, y se cumplió. Comenzó la venida a cumplirse, la venida del Mesías. Pero el Señor habló de un final. En el Antiguo Testamento, desde el Antiguo Testamento se hablaba del final. En Daniel también se habla del final de los tiempos. Pero los discípulos comienzan a preguntarle, ¿cuál es la señal de tu venida y la consumación de la era? Entonces comienza el Señor Jesús a decirles cuáles son los acontecimientos o cuáles son las señales o qué es lo que va a ocurrir
que tiene que cumplirse para que sea la venida del Señor Jesús. Primero le dijo, mirá que nadie os engañe, versículo 4. Mirá que nadie os engañe. Ajá. ¿Cómo hacer? El Señor Jesús le estaba enseñando a sus discípulos, tengan cuidado que no los vayan a engañar. Ajá. ¿Cómo es esto? ¿Quiénes pueden ser engañados? Engañados los que no conocen a Dios. Pero también aún los que conocen supuestamente al Señor van a ser engañados. Ahora, ¿por qué razón? Por no estar preparados. Por eso el Señor dice, mirá que nadie os engañe. ¿Cómo usted puede saber? Esto es una señal. ¿Cómo usted puede saber si usted está entre esos que puede ser engañado por la venida del Señor Jesús? O sea, de entre esos seleccionados que pueden ser perjudicados. ¿Ustedes saben cuáles son las personas que pueden ser engañadas fácilmente que se congregan en las iglesias? Los que no leen la Biblia. Los que solamente abren la Biblia cuando el pastor o el predicador dice, abran la Biblia en tal pasaje, y lo leen. Dice, ay, mira, yo no sabía que este versículo existía. Yo nunca había visto ese pasaje. Yo no sabía que existía el Salmo 1. Pensaba que empezaba del 2. Bueno, tampoco es así, ¿no? Pero alguien que puede ser fácilmente engañado es alguien que no estudia la palabra de Dios. Es alguien que a todo lo que le dicen, dice amén. Es alguien que no mastica la palabra. Por eso el Señor en Juan capítulo 6 dice, el que mastica el pan, el que mastica mi palabra, el que mastica este cuerpo. Estaba hablando de masticar la palabra. Si usted solamente recibe papelitos o recibe información de la calle, que puede ser ¿cómo se llama eso? Tratados. Está bien, eso está bien. Pero usted tiene que estudiar la palabra. Y estudiar significa prepararse. Pero si usted no estudia, si usted no se prepara, si solamente se conforma con venir el domingo a la iglesia o se conforma con venir el miércoles, eso solamente le ayuda a usted a conocer la Biblia. La única forma es que usted en su casa se ponga a estudiar y se ponga a orar. Pero qué bueno es que alguien que conoce lo oriente. Porque si usted solo se pone a estudiar la palabra, se puede hasta confundir. Ahora, Dios hace como quiere, le puede explicar a usted o le puede explicar a cualquiera, porque Dios hace como quiere y el Espíritu Santo le muestra a quien quiera. Pero con todo no es igual. El Señor es mejor que usted reciba estudio de otro hermano que tenga más conocimiento. Entonces, para que usted no sea engañado, estudie la palabra. Para que usted no sea engañado, esté en un lugar donde eche raíz. ¿Sabe quién puede ser fácilmente engañado? El que viene un día para acá y otro domingo va para otra iglesia, y otro domingo va para otra iglesia, y otro domingo va para otra iglesia, y pasa un año visitando todas las iglesias. Esto no lo ayuda a echar raíces. Si usted se queda en un lugar, ahí usted comienza a estudiar y a estudiar y a estudiar la palabra, y eso le va a ayudar. Hermanos, estudiemos la palabra, preparémonos. Porque va a haber al final de los tiempos una persecución y todo esto se va a cumplir. Tiene que estudiar, estudie la palabra, hermanos. Comience a estudiar. Entonces, hermanos, si dice este versículo, mirá que nadie os engañe, tengan cuidado porque hay personas que pueden estar queriendo hablar de Dios y están engañados, engañando, creyendo. Ajá. Otro punto, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Mesías y a muchos engañarán. Si usted se mete por internet, en diferentes partes del mundo han aparecido hombres diciendo que ellos son Jesucristo y que ellos son la segunda venida de Jesús. ¿Por qué alguien puede ser engañado? Porque no sabe que Jesús ya vino y no sabe que Jesús no va a venir a estar en la tierra, sino Jesús va a estar en los cielos y va a ser levantada la iglesia. Eso es.
Pero de que Jesús va a venir y va a estar otra vez en la tierra, el que crea eso es porque no conoce la palabra de Dios. Entonces fíjese que eso es lo importante de conocer quién es Jesucristo. Por eso el Señor dice: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Mesías. Hace un tiempo un hombre que dijo que era el Mesías, y creo que fue este año que se murió ese Mesías. ¿Y ahora qué pasó con ese Mesías que era supuestamente el Mesías? Y así hay muchos otros en otros países que andan diciendo que es el Mesías. Y lo tremendo es que hay un grupo de personas siguiéndolos. ¿Por qué lo siguen? ¿Y quiénes lo siguen? Esos que no les gusta someterse, esos que no les gusta estudiar la palabra. Entonces es fácil ser engañados, esas personas que son así. Por eso es que usted dice: no, yo como que voy a estudiar la palabra, voy a aprender la palabra y no me voy a dejar engañar. Van a aparecer muchísimos diciendo que son el Mesías. Otras señales: estarán destinados a guerras, oír guerras, rumores de guerras. Pero no se alarmen, porque aún no es el fin. Esto ya se está viendo. Ya han pasado muchas guerras. Primera, Segunda Guerra Mundial. Dice que está por darse otra guerra. Siempre van a existir guerras. ¿Por qué? Por la ambición del hombre. Pero esto fue dicho por el Señor Jesús: guerras y rumores de guerras. Se levantará nación contra nación. Entonces usted puede decir: uy, Dios mío, ya eso se está dando. Significa que la venida del Mesías está cerca. Habrá hambres y terremotos en diferentes lugares. Esto se está dando. Y todas estas cosas serán el principio de dolores de parto. Entonces os entregarán a tribulaciones, os matarán y seréis aborrecidos por todas las naciones a causa de mi nombre. ¿Qué es lo que está pasando en estos países del Oriente que están matando a los cristianos? Cristianos católicos, cristianos evangélicos, cristianos, a los que digan que creen en el Mesías. A estas personas les están quitando la vida porque para ellos el Mesías no ha venido y para ellos son falsos. Para ellos la religión verdadera es la de ellos. Y por esa razón están en contra de los cristianos. Ahora, ¿por qué se da esto? Porque el mismo Señor dijo que se iba a dar esto, de que persecución contra cristianos. Gracias a Dios, en Venezuela no ha pasado eso. En algunos países, tal vez en Venezuela, en algún lugar, pero por lo menos por estos lados no, de persecución a cristianos porque dicen ser cristianos. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos por todas las naciones. 7. Y muchos tropezarán, estoy hablando de Mateo 24. Y muchos tropezarán y entonces se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. ¿Qué es esto de que entre los mismos cristianos se van a aborrecer y se van a entregar unos a otros? Hace poco me decía un pastor, no sé qué tan cierto será, lo comento, pero es lo único que es mío. Un pastor comentaba de que un profeta había dado una palabra en Venezuela. Oremos para que no se cumpla esa palabra. Pero dijo que podía llegar el día, no sé exactamente cómo fue, pero más o menos lo doy así. Pastores o cristianos que llegaron a aplaudir, hacerse a una parte política en vez de mirar al Señor, van a perseguir a los que se mantuvieron firmes en el Señor sin estar mirando un punto político. Para nosotros, quien nos da la vida, quien nos bendice, es Jesucristo. Entonces sigue diciendo: muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Cuando veamos todo esto cumplimiento, digamos, se está cumpliendo la venida del Mesías. 8. Y se levantarán muchos falsos profetas y engañarán a muchos. ¿Qué es un profeta? Un profeta es alguien que dice Dios dice. Y Dios dice y se cumple. Eso es un profeta de Dios. Pero también existen falsos profetas. ¿Cuáles son los falsos profetas? Los que dicen Dios dice y Dios no ha dicho.
¿Y cómo saber que lo que ese hombre dice es de Dios? Pues lo que él dice que Dios dice está de acuerdo a la palabra. Y lo que él dice que Dios dice se cumple. Pero si lo que el hombre, digamos hombre, cualquier hombre o profeta diga Dios dice y no tiene cumplimiento, no, habló por emociones, habló en la carne. Por eso dice Deuteronomio 18, creo que es 18 y 18, donde habla de un hermano le levantaré de entre ustedes. Dice, pero el profeta que se jacte o en presunción diga, el Señor dice, y no se cumpla, ese no es profeta. Entonces se van a levantar falsos profetas. ¿Quiénes son los que van a correr detrás de todos esos falsos profetas? Los que les gusta que Dios le esté hablando. Ahora, cualquiera dirá, pastor, ¿y a usted no le gusta que Dios le hable? Claro que sí. Yo quiero que Dios me hable y todos queremos que Dios nos hable. Pero una cosa es que dicen, viene el profeta tal y se va para Caracas. Y viene el profeta allá a Miami y se va para Miami. Y viene para allá y por todos lados donde digan hay un profeta, ahí está. No es malo buscar que haya un profeta y que le hable, ¿verdad? No es malo. Pero que usted esté detrás corriendo por donde digan hay un profeta y usted sale corriendo. En la iglesia, en cada congregación Dios habla. A usted le habla Dios. Y no estoy en contra de los profetas. Lo que ocurre es que cuando un profeta da una palabra, lo que hace es que le va a confirmar lo que ya Dios le había dicho a usted y usted había sentido. Entonces usted dice, sí es profeta, porque solo yo sabía o yo no lo había contado a nadie de esto y él lo está confirmando. Eso es un profeta. Pero no podemos estar desesperados, voy para que Dios me hable, voy para que Dios me hable, y en todos lados. No, hermano, quédese quietico que Dios le va a hablar y le va a decir cambie. No me gusta esa palabra, Señor, yo quiero que me hable bonito. Te voy a llevar a las naciones, gloria a Dios, esa sí es un profeta. Pero que le diga, cambia, corrígete, no me gusta esa palabra, eso no es profeta. ¿A usted le gusta que Dios le hable bonito? La Biblia dice que Dios habla bonito, pero también que Dios corrige. Dios al que ama corrige. Amén. Bien, entonces tengamos cuidado porque señales que se van a cumplir es todas estas cosas. Habrán muchos falsos profetas. 9. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin será salvo. El amor de muchos se enfría. ¿Por qué? Dice aquí, por la maldad. Porque no ve justicia, se comienza a enfriar. Como no ve respuesta, se comienza a enfriar. Como no ve que le conteste lo que le pidió, se comienza a enfriar. El amor de muchos se va a enfriar. Esto es una señal. Pero aquí dice, pero el que se persevera hasta el fin se salva. 10. Y este evangelio del reino será proclamado en toda la tierra habitada. O sea, esto se está cumpliendo, ya se está predicando por todas las naciones del mundo. En todo lugar se está llevando la palabra. En todo lugar está yendo hasta las Biblias pequeñas del Nuevo Testamento. Los gedeones están en todos los lugares. Uno va a cualquier hotel de cualquier lugar del mundo y hay una Biblia pequeñita. ¿Por qué razón? Porque se está cumpliendo eso. Mira, hace poco vi una película que no sé si será fantasía. Yo pienso que sí tiene que ser real, ¿no? Dios hace como quiere. Vi solamente una parte final porque pasé el canal y de repente vi que están diciendo la Biblia. Entonces, me quedé ahí. Vamos a ver qué dicen de la Biblia. Y entonces estaban persiguiendo a un hombre y un hombre con mucho poder agarró a otro para quitarle la vida y le decía que le diera el libro. Entonces el hombre estaba desesperado por ese libro. Deme el libro, deme el libro.
y querían matar a una mujer y él por fin dijo dónde estaba el libro. Resulta que dijo está en el televisor, fue y lo sacaron detrás del televisor. El hombre enfermo agarró ese libro, era como lo más preciado, pero tenía candado y todo, y se lo llevó y le metió un tiro al hombre y pues quedó vivo, el que tenía el libro. Se fue. Ya después de que está instalado ya en su pansión, abre el libro y puras páginas en blanco. Y el hombre molesto porque él quería, era la Biblia. Pienso que al fin de los tiempos va a pasar eso. Al fin de los tiempos, cuando Jesús venga por la iglesia, que el Espíritu Santo o el Señor levante la iglesia, las iglesias, los que queden, ya no van a tener al Espíritu Santo. Ya no habrá Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo se va. Por eso Apocalipsis dice, el Espíritu y la iglesia dicen ven. Entonces el hombre quería la Biblia. Después aparece este hombre que va en una canoa y llega a un lugar donde dice, ¿qué quiere? Otro grupo de personas armadas dice, traigo la Biblia King James, ¿cómo que es? Traigo la Biblia. Y entonces le dieron la bienvenida al hombre porque traía la Biblia. Y entonces resulta que él lo sientan y va y comienza a hablar y se acuesta y empieza a decir, escriba Génesis 1:1. No la tenía escrita, la tenía en la mente y en el corazón. Y comenzó a decir, creó Dios los cielos y la tierra, y transcribiendo, no sé, toda la Biblia se la sabía. Y luego dice, salió el tomo de la Biblia. Entonces, esto viendo este punto, realmente por la palabra de Dios al fin de los tiempos va a pasar esto, que ya no va a haber palabra de Dios, desaparecerá todo. Ahora, ¿quiénes van a quedar en ese tiempo? Los que fueron engañados, los que no les gustó estudiar, los que no les gustó someterse, esos son los que se van a quedar, porque la iglesia es levantada y van a quedar, y dice la Biblia que va a ser suelto el diablo. Imagínense si hizo fiesta sin verlo. Bueno, es otro tema que no me voy a meter ahí. El tema es la venida de Jesús o el conociendo los tiempos con el Espíritu Santo. Bien. Dice, pero acerca de aquel día y hora, versículo 36.11, acerca de aquel día y hora nadie lo sabe sino ni los ángeles de los cielos, sino solo el Padre. Jesús no sabía cuándo vendría por segunda vez. Los que están creyendo que Jesús era 100% Dios en la tierra, bueno, expliquen por qué Jesús no sabía. Si Jesús era 100% Dios y 100% hombre. Porque Jesús se había despojado del poder, de la gloria. Dice Juan 17, dame la gloria, porque no la tenía. Jesús no sabía cuándo vendría. Realmente Jesús se despojó de eso. Y por eso Jesús no sabía cuándo vendría. Si hubiese sido 100% Dios, lo lógico era que Jesús sabía. Y si Jesús sabía y no lo dijo, Jesús fue un mentiroso. Y si fue un mentiroso, fue un pecador. Y si fue un pecador, estamos todos raspados. Porque no hay salvación entonces, porque el Salvador pecó también. No, Jesús no sabía. Por eso dice ahí, solo el Padre. En Hechos 1 también vuelve a decir, el Padre en su potestad, más nadie. El 12, pero como los días de Noé, así será la venida del hombre, porque en aquellos días, antes del diluvio, están comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento hasta el día que no entro en el arca. En la venida de Jesús, entre más cerca está la venida de Jesús, está más el desorden. La Biblia dice que la maldad aumentará, habrá mucha maldad, pero estará la gracia también. Cuando uno ve esta situación de desórdenes en los lugares afuera en la calle, uno dice, uy, Dios mío, yo no entiendo cómo yo estuve en esos lugares metidos y cómo Dios me rescató. Porque realmente es así para algunos, en mi caso fue así. Mucho desorden,
Y uno dice, cuando uno ve a alguien, uno dice, uy, Dios mío, esta persona, así como sigue, se va a morir y se va a ir para el infierno. Nadie sabe lo que Dios hace con las personas. Amén. Bien, fíjese lo que dice el versículo 40. Estarán dos en el campo, uno será tomado y otro no. Dos mujeres estarán moliendo en el molino, una será tomada y otra no. Velad pues, porque no sabéis cuál día viene vuestro Señor. Pero sabe esto, si el dueño de la casa hubiera sabido a qué hora de la noche vendría el ladrón, velaría y no permitiría que se horadara su casa. Por esto vosotros también estáis preparados, porque el Hijo del Hombre viene a la hora que no pensáis. ¿Quién es el siervo fiel y prudente al cual el Señor puso sobre su servidumbre para que les dé alimento a tiempo? Bueno, aquí terminamos con este punto y entramos con la parte del Espíritu Santo. Pero lo que sí podemos ver con esto es que el Señor dio las señales o lo que iba a pasar cuando se acercara la venida de Él otra vez por la iglesia. Es lo siguiente ahora, hermanos. Alguna persona puede decirse, como hasta yo me preguntaba, ¿no? Alguien puede decir, ¿de qué me vale a mí saber tanta información de las señales de la venida de Jesús si me muero y ni siquiera vino? ¿Verdad que sí? Porque desde ese tiempo el Señor Jesucristo dijo, esta generación no pasará sin que vea la venida del Hijo del Hombre. Y yo creo que muchos dirían, en este año viene. Así parecido a cuando yo decía en el 2004 y 2005, este año se cumplen las profecías y este año se cumple y no pasaba nada. Un proceso. Ahora muchos han dicho por mucho tiempo, ya la señal de la venida de Jesús está cerca, y resulta que se mueren y se mueren y se mueren y se mueren y se mueren. Y yo pienso que va a pasar mi generación, mi vida y la de Wilcar y mis nietos y otras generaciones si no ha venido Jesús. Pero sin embargo nosotros tenemos que estar diciendo, no solo diciendo Cristo viene y va a venir, sino que debemos estar preparados. O sea, ¿de qué me vale a mí la información sobre Jesús viene? Debo aprender esto. ¿Para qué? Para enseñar a las generaciones mías de que se guarden, de que se preparen, de que no sabemos cuándo viene, pero puede venir pronto. Mire, para que una de las señales en que uno puede decir está muy cerca la venida de Jesús es el anticristo. Cuando aparezca realmente el anticristo, según la palabra dice que cuando ya salga el anticristo la iglesia es levantada. Pero tiene que comenzar a darse y a mostrarse hombres que comienzan a mostrarse como la ayuda, como la solución para el país, como la solución para los países, como que es el hombre respuesta. Cuando uno comienza a mirar eso de que hay un hombre que está respondiendo a todo y que como que es la solución para Venezuela, y no solo Venezuela, la bendición para el mundo entero, porque no es en Venezuela, la solución para muchos países, la solución para ayudar, y que este hombre es muy bueno, comience a preocuparse. Usted cuando comienza a ver de que hay un hombre que está queriendo solucionar todas las cosas del mundo entero, podría decirse, uy, se parece como al anticristo, porque el anticristo se va a mostrar como la solución. Y cuando ya se instale, va a mostrar realmente lo que es él, un mentiroso y un engañador guiado por el diablo. Esa es una de las señales más grandes. Las señales de Israel también son señales de la venida de Jesucristo, que también está muy cerca. Pero vuelvo y digo, no me voy a meter en ese tema. ¿Por qué debo estudiar esto? Primero, debo enseñar a mi descendencia y a la iglesia de que se mantengan firmes, porque es necesario mantenerse firmes. Lo otro es que si viene mientras tenga vida, debo estar irreprensible. Esto de si usted supiera cuándo viene Jesús por segunda vez, o si alguien supiera, ¿qué es lo delicado de esto de que alguien sepa cuándo viene Jesús? Que nadie va a saber, ni siquiera yo.
saber cuándo viene Jesús. Vamos a decir una fecha, por decir, no es. El 2020 viene Jesús por la iglesia. Estamos en el 2014. Bueno, 5 años vamos a vivir en desorden. Y en el terminando el 2019, así todos consagraditos porque viene por la iglesia. Resulta que nadie sabe cuándo se va a morir. Nadie sabe. Pero el mismo Señor comienza a alertar a ese cristiano a que se guarde, a que se guarde, a que se guarde, a que se guarde. Y de repente usted, uy, pero ¿por qué está como tan fanático? Se está guardando y guardando y guardando y guardando. Algo está haciendo el Señor. De repente se lo va a llevar, de repente es el tiempo. Y así ocurre. O sea, nosotros no sabemos cuándo venga Jesús. Ajá. ¿Cómo persevero hasta el fin para ser salvo? Porque esa es la razón, o sea, es la pregunta, ¿cómo hago para perseverar hasta el fin? Primero debo aceptar a Jesús como Señor y Salvador. Debo obedecer la palabra. Debo dejarme guiar por el Espíritu Santo. Pongan atención. La palabra escrita, que es la Biblia, me informa de los tiempos de la segunda venida del Mesías y por las profecías dadas a Israel. Pero el Espíritu Santo me alerta sobre el tiempo de la venida de Jesús. El Espíritu Santo no alerta al cristiano para saber si puede echarse una canita al aire, porque el Espíritu Santo no le va a mostrar, tiene hoy para pecar. No, porque es delicado ponerse a decir, uy, voy a pecar, y se puede quedar en ese pecadito por estar jugando. No podemos estar con eso. Mire, hermanos, lo siguiente. ¿Qué hace el Espíritu Santo en nosotros? Nosotros aceptamos a Jesucristo como Señor y Salvador. Dice Hechos 2, versículo 38. Le preguntaron los judíos a los discípulos, ¿qué hacemos? Le dijeron, arrepentíos y bautizaos en el nombre de Jesús para perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. El Espíritu Santo en nosotros es la ayuda de Dios en nosotros para mostrarnos qué hacer. Lucas 2:25 dice lo siguiente. He aquí había en Jerusalén un hombre cuyo nombre era Simeón. Y este hombre justo y devoto esperaba la liberación de Israel. Y por el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y le había sido revelado por el Espíritu que no vería la muerte antes de que viera el ungido del Señor. Ajá, ¿qué quiere decir esto? Que este hombre estaba confiado de que él no se iba a morir, porque ya Dios le había dicho por el Espíritu que hasta que no viera al Salvador no se moriría. Cuando él vio al Mesías, que el mismo Señor le mostró, ese es el Mesías, el que lleva a José y María, ahí a los días murió. No hay comentarios más sobre él, pero sí dice, le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viera al ungido del Señor. Quiere decir que este hombre, el Espíritu Santo le mostró cuándo se iba a morir. El Espíritu Santo muestra. El Espíritu Santo enseña qué hablar. Lucas 12:11. Y cuando os conduzcan a las sinagogas y a los magistrados y a las autoridades, no os preocupéis de cómo o qué responderéis o qué diréis, porque el Espíritu Santo os enseñará en la misma hora lo que debéis decir. ¿Qué quiere decir eso? Uno, que nosotros no estamos solos, que no fue que aceptamos a Jesucristo como Señor y Salvador y Él no está. No, el Señor Jesús dijo, les dejaré un consolador que estará con ustedes todos los días. El Espíritu Santo les va a mostrar qué decir. Ahora, pongan atención, el Espíritu Santo no le va a decir a usted, soy yo el Espíritu Santo. Lo que quiere decir este pasaje es que cuando usted tenga un problema, cualquier dificultad con cualquier situación en la calle,
Usted ora, usted le pide al Señor, Señor, usted es el que me va a respaldar, yo confío en usted, yo estoy obrando bien, yo sé que usted me va a dar la palabra con aquella persona que voy a hablar, usted me va a dar la solución. Cuando llegue el momento, usted va, de repente le hace una pregunta que usted dice, ay, me rasparon, y de repente usted da la palabra. Ahí fue el Espíritu Santo que le puso la palabra sin usted saberlo. Eso hace el Espíritu Santo. Ajá. El Espíritu Santo muestra a quién va a enviar. Hechos 13:2, estando ministrando al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartarme a Bernabé y a Saulo para la obra que les he llamado. Nosotros podemos estar orando y Señor, ¿cómo hacemos? ¿A quién enviamos, Señor? Y todos sienten aquel hermano o aquella hermana. Ahí está el Espíritu Santo en acuerdo con todos. Sin necesidad de decir, bueno, cara o cruz para ver cuál. No, eso ya es suerte. Es el Espíritu Santo que va a mostrar. Hechos 20:22, el Espíritu Santo nos lleva, dice, y ahora mira que yo constreñido, dijo Pablo, constreñido significa forzado, por el Espíritu voy a Jerusalén sin saber qué me ha de suceder allí, excepto que el Espíritu Santo de ciudad en ciudad me asegura que me esperan prisiones y tribulaciones. El apóstol Pablo iba y él decía, bueno, voy a tal ciudad. Y el Espíritu Santo le decía, cuando llegue va a predicar y después se lo llevan preso. Pero lo otro es que dice que forzado, como que algo lo empujaba. Hechos 8:39 nos habla de Felipe. Dice, y cuando subieron del agua, Felipe bautizando al eunuco, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe. Y el eunuco no lo vio más, pero prosiguió gozoso su camino, y Felipe fue hallado en Azoto, en otra ciudad. Ahora, ¿cómo es eso de que el Espíritu Santo lo agarró volando? No sé cómo sería, pero sí. O sea, él sintió y se fue, se lo llevó. Algo lo movió. Bueno, el Espíritu Santo está con nosotros y el Espíritu Santo va a mostrar la venida del Mesías. Y les voy a explicar, no se me asusten, que ahora sí terminamos este punto. ¿Cómo es eso? Pongan atención. ¿Por qué digo esto si Jesús dijo que solo el Padre? El Hijo de Dios, que fíjese bien, el Hijo de Dios es la palabra del Padre Celestial. Y el Espíritu Santo es el Espíritu del Padre Celestial. No son tres, es la palabra del Padre y es el Espíritu del Padre. Un solo Dios, dicen muchos pasajes. Deuteronomio 6 y muchos pasajes. Dios es uno. Dios envió su palabra. Lo que ocurrió con su palabra en la tierra fue que, como dice Filipenses 2, se despojó. Y la palabra de Dios en la tierra era limitada. Por eso Jesús murió en la cruz. El Hijo de Dios es la palabra del Padre, pero se despojó. Mientras que el Espíritu de Dios, la Biblia no dice que el Espíritu de Dios se despojó de ser el Espíritu de Dios, sino que es el Espíritu del mismo Dios. Los discípulos podían ver a Jesús y le podían preguntar. Hoy nosotros no vemos al Espíritu Santo, pero está con nosotros, está en nuestro corazón, nos habla. Nosotros le podemos preguntar también al Espíritu Santo, Espíritu Santo, muéstrame cuándo viene Jesús. ¿Y usted cree que el Espíritu Santo le va a decir? No le va a decir. Pero ya les voy a decir cómo es que el Espíritu Santo va a mostrar. Mientras el Espíritu Santo nos dice, mientras que el Espíritu Santo no dice que se haya despojado, sino que es el mismo Padre. Fíjese bien, muchos dirán, ¿cómo le pregunto al Espíritu Santo esto? Porque el Espíritu Santo, el Señor dijo, fíjese, pero miremos bien esto que es lo siguiente. El Señor Jesús dijo del Espíritu Santo, recordará las palabras que yo dije y lo del Padre. El Espíritu Santo no va a decir nada diferente a lo que Jesús dijo y el Padre dijo. Pero fíjense bien en la revelación que hay en Mateo 24, versículos 16 y 17 al 20, sobre
¿cómo es esto del Espíritu Santo que el Señor me mostró? Mire bien lo que dice. Con respecto a la venida de Jesús, Jesús dijo, versículo 16, Mateo 24, entonces los que estén en Judea, huyan a los montes. El de la azotea no baje a tomar lo de la casa. Y el que esté en el campo no regrese a tomar su capa. O sea, cuando sea la venida de Jesús, que el Señor apareció, no se regrese a buscar lo del campo, no se regrese a buscar lo de la casa, no. Mas hay de los que estén en cinta y de los que estén amamantando en aquellos días. Orad por tanto para que vuestra huida no sea en invierno ni en sábado. Ajá. Si miramos bien estas palabras, el Señor Jesús estaba alertando de que cuando sea ese tiempo, si está en la azotea no se baje a decirle a los de la casa, epa, prepárese. Si está en el campo, no. Cuando el Espíritu Santo le muestre a usted, no puede ir a avisarle a los de la casa. Cuando el Espíritu Santo le muestre, ni los compañeros de trabajo. Hay de los que están esperando crecer para ser enseñados. Por eso dice, hay de los que, hasta las mujeres que están en cinta. O sea, si uno mira estos versículos, uno dice, uy, ¿cómo es eso? O sea, que una mujer embarazada es un peligro. No, sino lo que ocurre es que una mujer que está esperando bebé es similar a alguien que está esperando para estudiar la palabra, a esperar que nazca, que yo crezca más para comenzar a estudiar la palabra. Por eso dice, tengan cuidado que no los engañen. Ajá. Que cuando sea ese momento no esté lloviendo, dice que no sea invierno. ¿Por qué dice que cuando esté muy cerca la venida de Jesús, que no sea en invierno? Significa lluvia. Que cuando sea día de lluvia, no agarre a los que dicen, chispió, no voy para la iglesia. Que no sea en día de lluvia. Que no sea en día de chispear porque no puedo ir a predicar hoy porque ¿cómo hago? El peinado, me peiné, planché, las mujeres, ¿no? Que no sea invierno porque se van a quedar. Que no sea en el día sábado, cuando aparezca Jesús o ya estén todas las señales. Si viene el día de reposo, se quedan los que están guardando el reposo porque dicen no puedo caminar, no puedo forzarme porque es día de reposo. Se va a quedar porque no ha entendido que Jesús es el reposo. Amén. Entonces, ¿por qué les digo esto de revelación del Espíritu Santo? Pongan atención. El Espíritu Santo nos habla, nos llama, nos orienta, nos guía. Yo estoy seguro de que el Espíritu Santo le va a mostrar a los cristianos que se guardan cuando viene Jesús. Pero ¿sabe qué va a pasar? Les va a mostrar, pero no va a tener tiempo de decirle a los de la casa, ¡epa! Les va a mostrar, pero no va a tener tiempo de decirle a los que trabajan, ¡mire! Les va a mostrar, pero no va a tener tiempo de decirle a los que están en invierno, sino que el Señor les muestra, están alerta y se van con el Señor Jesucristo. Porque si no, ¿para qué es el Espíritu Santo con nosotros? El Espíritu Santo siempre nos va a alertar. Y el Espíritu Santo nos va a mostrar, guárdese, perdone, arrepiéntase. Eso siempre va a ser el Espíritu Santo y hace el Espíritu Santo. Y de esa misma manera el Espíritu Santo nos va a decir a nosotros, ya es el tiempo. Pero no va a haber tiempo para decirle a los de la casa, arrepiéntase, porque ya no hay tiempo, ya no me puedo regresar a bajarme de la azotea. Ya no hay tiempo para decirle a los de trabajo, ya no hay tiempo para decirle a los que lo pasan en el reposo. Ya no hay tiempo para decir, sino me entero y me voy. Mire, hermanos, el Espíritu Santo nos alerta. El Señor me estaba mostrando que me alertara que me iba a pasar algo.
cuando yo en esa semana del accidente, el lunes me vine de Caracas. Y yo estando en el terminal de Caracas, La Bandera, yo llegué como a las 2 de la tarde y compré el boleto, el ticket. Salía a las 5 de la tarde. Y entonces yo estaba confiado de que era a las 5 y me senté por ahí a dar vuelticas y al rato, tenía como 1 hora sentado, no sé cuánto tiempo, al rato escucho que dicen por micrófono: el autobús que sale para San Cristóbal a las 5 de la tarde, vayan acercándose. Entonces yo estaba muy cómodo, pero yo miré el reloj, ¿no? Dije yo, pero si son las 3:30. Dije yo, como son las 3:30, tengo hasta media hora para sentarme aquí un rato más. Pero yo dije, uy, no, mejor me voy. Así esté tempranito allá en el bus. Y resulta que me fui tempranito y me metí y guardé la maleta. Y yo le decía al que estaba al lado mío: pero si está casi lleno, ¿por qué no arrancan aunque es temprano? Y entonces me dice: pero ¿cuál temprano? Si ya van a ser las 5. Tenía el reloj parado. Si yo no hubiese sido sensible al oír de esa voz que dijo: ya es hora de ir, y me quedo diciendo: pero tengo tiempo, y como tengo tiempo aquí me quedo, eso significa lo mismo. Yo conozco los tiempos, yo me quedo, aquí estoy bien. Pero yo dije: no, voy a ir a oír, voy a aceptar esa voz. Y me fui. Donde me hubiese ido media hora más tarde, me hubiese quedado. Desde ahí comencé a llorar y yo: uy, Dios mío, qué tremendo. Mire, gracias a Dios que por haber caminado en esa voz que dijeron y no me confié en el boleto que supuestamente, o más bien en el reloj, me quedo. Cuando ya llego yo el martes, luego el jueves, vuelvo otra vez, que pensaba salir a Caracas porque me aprobaron el derecho de autor del segundo libro, que ya tal vez en 15 o 20 días llegue, el de la tradición a la iglesia, más o menos, que van a llegar casi con las sillas. Ese día, en esa semana era el Congreso de Jóvenes, pero el libro anterior, Revelación del Yo Soy, duró como 4 meses para que me aprobaran los derechos de autor. Y esa vez que fui, que yo llegué el martes aquí, al otro día me llaman y me dicen: ya está aprobado el derecho de autor del libro. Yo dije: uy, Dios mío, qué bendición. Dios me está respaldando y Dios me está dando claridad. Entonces yo dije: no, pues me voy. Si consigo vuelo de aquí para Caracas y vuelo de regreso, voy y vengo, y Dios me está respaldando. Yo tenía eso. Y eso es lo que a uno le puede pasar, que uno puede estar confiado en que las cosas se están dando. Como las cosas se están dando, uno como cristiano camina en que las cosas se dan, ¿verdad que sí? Todos debemos caminar como se está abriendo el camino. Yo le pedí al Señor y si me están dando, entonces uno dice: voy bien. Yo envío a un hermano para que me haga una reserva en el aeropuerto de aquí, porque no tenía el boleto comprado. Y me dice el hermano: pastor, a los 10 primeros que lleguen les venden el boleto. Y él estaba de puesto número 9 guardándome el puesto a mí. Yo había dicho, uno como cristiano tiene que decir eso, y todos tenemos que estar diciendo eso: si es de Dios, yo voy, ¿verdad? Si se me abren los caminos, yo voy. Entonces yo me dije: voy. Y si no consigo boleto, no voy, porque yo no voy a luchar contra el tiempo, y si Dios quiere que no vaya, no voy. Pero este muchacho me dice: pastor, está de 9. Pastor, pero después vuelvo a llamar yo, casi a las 7 de la mañana. Le digo: hermano, me dice: pastor, véngase rápido porque si no la gente está brincando. Ese fue el error mío. Porque yo tenía que confiar de que si llego y no hay boleto, no, yo no estaba desesperado, y sí estaba desesperado, ¿no? Ustedes entienden eso, ¿no? Que uno dice que no y sí. Entonces yo dije: si no consigo,
no viajo. Pero cuando oí esa voz otra vez que me dijo, pastor, véngase, yo salí. Tenía que haber salido como ya estaba programado. Me voy a las 7, me voy en calma, llego a las 7:30 al aeropuerto, a las 8 comienzan a vender el boleto y si no consigo boleto, pues no viajo, viajo la otra semana. Pero como yo me adelanté a oír esa voz, a decir, véngase rápido, ahí estaba el problema. Porque nosotros tenemos que ser sensibles al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo, aunque todo se esté dando, el Espíritu Santo nos puede decir, cálmese. Y yo me aceleré. Por esa razón ocurrió lo que ocurrió. ¿Por qué? Porque yo no fui sensible al Espíritu, aunque tenía el conocimiento o tenía los caminos abiertos. Yo no puedo buscar culpables porque si miramos muchísimos, el que me lleva en la moto tiene la culpa. Y no les cuento para no alargarlos, ya es muy tarde. El del carro también ya tiene la culpa. Muchos tienen la culpa, pero más culpa tenía yo. Porque yo era el que tenía que haber dicho, mire hermano, no se preocupe que si llego y no hay, no viajo. Pero como me desesperé, me adelanté al tiempo. Y nosotros tenemos que ser sensibles al Espíritu Santo. Por más conocimiento que yo tenga de la venida de Jesucristo, si no soy sensible al Espíritu Santo, porque por eso la Biblia dice, la letra mata, mas el Espíritu vivifica. El conocimiento me ayuda, pero si yo no me dejo guiar por el Espíritu Santo a la Escritura, es donde voy a estrellarme, es donde voy a ser un religioso, es donde voy a ser un legalista. Nosotros tenemos que ser sensibles al Espíritu de Dios y nos va a decir siempre, guárdese, espere, alerta. Hermanos, conozca usted o no conozca la venida de Jesús, lo más importante es que el Espíritu Santo siempre le esté hablando a usted. De que estudiar la Biblia sí, de que conocer la venida de Jesús sí, de que conocer el arrebatamiento sí, de que conocer todo eso sí, pero si se queda solo con conocer y no se deja guiar por el Espíritu Santo, hasta se puede quedar y la iglesia levantada por no ser sensible al Espíritu. Amén. Los invito a que se levanten.